Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos al ciclo de capacitación en agrimensura, sociedad y ambiente. ¿Se escucha bien? Ok, Sí, bueno, perfecto. seguimos. La finalidad que tiene el curso es brindar información sobre la normativa ambiental vigente en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Y en el marco del desarrollo de una conciencia crítica que reflexione sobre la interacción profesional del agrimensor con la sociedad y el ambiente. Este ciclo de capacitación se va a desarrollar en 4 módulos. El primero es el que vamos a desarrollar hoy, que es ambiente y ejercicio profesional, la parte uno, en el cual vamos a tocar específicamente el tema de la agrimensura en la gestión ambiental del territorio. El segundo módulo es el de ambiente y ejercicio profesional parte 2, en el cual vamos a ver la estructura jurídica de las normas ambientales en la provincia de Santa Fe. Ambas conferencias, ambas charlas, están planteadas desde el punto de vista del meeting por Zoom. Y la tercera, que es evaluación ambiental de las urbanizaciones, se va a hacer en forma de taller, viendo casos particulares y de qué manera participa el agrimensor en estos procesos, en los estudios de impacto ambiental. Y la cuarta, que es evaluación ambiental estratégica como una herramienta del ordenamiento territorial. En particular, en el día de hoy, vamos a ver un primer punto referido a la tenencia, uso y transformación del territorio a lo largo de la evolución de la humanidad en sus distintas edades. Eh, el segundo ítem va a ser la situación ambiental mundial a partir de nuestra edad contemporánea, en la cual vamos a ver someramente, vamos a mencionar los acuerdos internacionales que tenemos y cómo eso da pie al desarrollo de nuestra legislación ambiental nacional, en particular la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y otras leyes específicas. Cuarto punto que vamos a ver hoy es el ordenamiento ambiental del territorio, en particular el artículo 1970 del Código Civil y Comercial con respecto a la función social de la tierra. Y el quinto punto vamos a trabajar en cuáles son las contribuciones de la agrimensura a la gestión ambiental del territorio. Bueno, vamos a comenzar por el punto uno, tenencia, uso y transformación del territorio, que nos va a dejar en una situación final en la cual vamos a plantear cuál es la situación ambiental a nivel mundial. Es un raconto de las diferentes edades, es un recuerdo de lo que alguna vez vimos en la escuela secundaria en los temas de historia, pero reflexionando sobre la tenencia, el uso y la transformación del territorio. Bueno, vamos a partir de la prehistoria. La prehistoria arranca hace 2 millones de años atrás, 2 millones de años antes de Cristo, y dura hasta el año 3000 antes de Cristo, cuando aparece la escritura. Es desde la aparición de los homínidos que se movían como tribus nómades en el territorio, con la función de ser cazadores y recolectores en sociedades. Estas sociedades prehistóricas
se movían en grupos humanos en busca de alimentos y la tenencia de la tierra no era fija. En realidad, no existía el concepto de Estado como lo conocemos ahora, sino que el concepto de Estado estaba vinculado a la familia y a un jefe familiar. Y este proceso duró 2 millones de años, para ubicarnos en el tiempo. Es realmente importante el tiempo que pasó y las pocas modificaciones ambientales que había en ese momento. Más luego, aparece la revolución neolítica alrededor de 10.000 años antes de Cristo con la agricultura temprana, en la cual los seres humanos comienzan ya a radicarse y comenzaron a establecerse en un lugar fijo para cultivar, pero, concha de la para cultivar y hacer ganadería hogareña. Hasta tanto apareció la escritura y este proceso de agricultura temprana, donde comienzan los asentamientos humanos, duró 7.000 años, hasta el año 3000 antes de Cristo. Más luego aparece la Edad Antigua, si recordamos, con las grandes civilizaciones de Egipto, Roma, Grecia, Mesopotamia, en la cual empiezan los asentamientos, como el que vemos en la imagen, referido a un área de Turquía, donde esto fue construido en el año 7500 a.C., se entraba en las viviendas por los techos y las paredes de las casas constituían sus murallas. La Edad Antigua se caracterizó por la conquista de los territorios y comenzó a introducirse el concepto de propiedad privada de la tierra. Ya en la prehistoria no existía el concepto de propiedad de la tierra. Con la Edad Antigua comienza el concepto de propiedad privada de la tierra. Y dura esta etapa hasta el año 476 después de Cristo, que fue la caída del Imperio Romano. Y duró 3476 años. Con respecto a la edad anterior, a la etapa anterior de la agricultura temprana, que había durado 7000 años, ya duró la mitad de ese tiempo. La Edad Media finaliza con la caída del Imperio Romano, que deja una estructura de castillos y monasterios, que facilita el modelo económico, la evolución del modelo económico de la tenencia de la tierra en manos de los señores feudales, o sea, del feudalismo, y la tierra se convirtió en la base de la estructura social y económica de la época. El feudalismo se desarrolló fundamentalmente en Europa, de los siglos IX al XV, y no pudo evitar la continuidad de las guerras y que, sumado a las enfermedades y injusticias sociales, entró en un proceso de decadencia. Paralelamente con el incremento de la producción agrícola y del comercio, las personas se empezaron a localizar en los burgos y surge así la finalización de la etapa feudal, que en realidad se expresa con el descubrimiento de América en el año 1492, que da paso a la Edad Moderna. Este hecho simboliza el comienzo de una nueva era de exploración, expansión y transformación global, que no fue inmediato, sino se fue realizando por etapas y en forma desigual y combinada en distintos lugares del mundo. Duró 1016 años la Edad Media. Con la Edad Moderna, desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, se empiezan a fundar las primeras ciudades con conceptos urbanísticos, pero el absolutismo y la autoridad de los monarcas fue cuestionado precisamente con la finalización de esta etapa en la Revolución Francesa.
y ya la Edad Moderna duró 297 años. O sea que partimos de esos 7000 años de la Revolución Neolítica, de la agricultura temprana, luego en la Edad Antigua se extendió por un periodo de 3476 años. En la Edad Media duró 1016 años y ahora dura solo 297 años. ¿Qué pasa? Se van produciendo cambios en el uso de la tierra mucho más rápido entre una etapa y la otra, y cada etapa va durando mucho menos que la etapa anterior, lo cual los conflictos en el uso y tenencia de la tierra van en aumento. La Edad Moderna se caracterizó por ser una expansión de las Europas hacia las Américas, África y Asia, y llevó a la reestructuración y redistribución de la tierra a nivel mundial. Cabe acotar que se instauraron sistemas coloniales que despojaron de sus tierras a las poblaciones locales. En particular en América Latina tenemos que el rey Felipe II utilizó las ideas urbanísticas con las leyes de India, pero ese proceso de colonización implicó el despojo de la tierra a los pueblos originarios y generó una estructura de desarrollo basada en la explotación de los recursos humanos. O sea, la infraestructura de puertos y caminos estaba al servicio de los requerimientos de Europa. Finaliza la Edad Moderna con esta Revolución Francesa y está en una etapa de transición con la Revolución Industrial. La Revolución Industrial se solapa con la época de la Revolución Francesa, puesto que duró entre 1760 y 1840, y se caracterizó porque comenzaron a utilizarse recursos naturales con un proceso de degradación y contaminación del ambiente, como podemos ver en esta imagen representativa de aquella época. Pero lo que hay que resaltar es que la revolución industrial cambió drásticamente el uso de la tierra y se empezaron a construir fábricas y viviendas en áreas anteriormente rurales. Comenzaron procesos de urbanización desordenados. Haciendo una breve síntesis de lo que pasó de la Revolución Francesa con la caída de las monarquías y las ideas de respetar los derechos humanos, podemos decir que en el año 1850 comienza el desarrollo de las ciudades en Europa. En el año 1900 se da un proceso de consolidación de núcleos urbanos en Europa y América, y luego comienza una etapa de inestabilidad expresada con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el liberalismo de los años 20 y de los años 30, la crisis del 30, para que a posteriori al año 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, el Estado plantea reconstruir las bases para el desarrollo de la Europa, de la nueva Europa naciente. Y en 1950 comienzan un proceso importante de urbanizaciones en la cual rescatan la jerarquía de la infraestructura para sostener esos procesos, y entre los años 1970 y el año 2000 se da un proceso de urbanización acelerada, fundamentalmente en los países europeos. Se da el surgimiento de las megas ciudades. Esta etapa, la edad contemporánea, dura ahora 235 años. O sea que cada vez nos vamos achicando en la cantidad de años que duró una edad y los cambios territoriales son cada vez mayores. Entonces, en esta veintena de años que han pasado, entre el año 2000 y el año 2020, tenemos las megaciudades. Si comparamos esta imagen con esta otra, de la época neolítica, de la agricultura temprana, vemos grandes diferencias, fundamentalmente con respecto a la densidad de la población sobre los espacios territoriales. Solo en 12.000 años, desde la creación de la escritura hasta el presente, se produjeron grandes cambios. Fue así que
ese incremento de población comenzó, que comenzó teniendo 200 millones de personas 500 años antes de Cristo, y en la época del Imperio Romano, este, empieza a crecer de una manera importante con el descubrimiento de América, pasando a unos 1.000 millones de personas, y en la época de la Revolución Industrial y Primera Guerra Mundial, en esa transición de los años 1840, tenemos 2.000 millones de personas. Ahí se produce un quiebre y un crecimiento exponencial de la población. Y vemos que el gráfico indica que en los años 60, o sea, 1960, había 3.000 millones de personas. En solo 60 años, hasta el 2020, la población mundial se duplicó, de 3.000 millones de personas a 6.000 millones de personas. Con lo cual, eso lo vemos representado en una única superficie de la Tierra que no creció. La superficie de la Tierra siguió siendo la misma, pero el incremento poblacional se dio de manera marcada. Entonces hoy tenemos que resolver este problema que vemos en imagen con un mundo superpoblado que tiene una gran demanda de recursos naturales. Esos recursos naturales han ido creciendo, ese consumo y demanda de recursos naturales ha ido creciendo junto con el crecimiento de la población, como lo está indicando el gráfico que ustedes ven. Y eso implica que la humanidad se presenta ante determinados desafíos, como son la demanda energética para producción y servicios, la degradación de los recursos naturales, la contaminación ambiental, las consecuencias del calentamiento global y lograr garantizar hábitat, alimento y salud para la humanidad. O sea, después de este crecimiento importante a nivel poblacional en un solo espacio físico que es nuestro planeta Tierra, hoy la sociedad a nivel mundial se enfrenta fundamentalmente a estos desafíos. Demanda energética para poder seguir produciendo y para tener servicios que garanticen la calidad de la población, no degradar los recursos naturales, no contaminar, evitar las consecuencias del calentamiento global y garantizar hábitat, alimento y salud para la humanidad. Por ello fue que a través del tiempo, en los últimos años, se fueron planteando algunos acuerdos ambientales internacionales, como fueron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, allá por el año 1992, ratificadas en Kioto en el año 1997, años anteriores en Canadá, el Protocolo de Montreal, que planteaba la problemática de las sustancias que agotaban la capa de ozono. Fue complementado todas estas series de acuerdos ambientales internacionales, de los cuales están planteados acá en líneas generales algunos de ellos, las convenciones de las Naciones Unidas en la lucha contra la desertificación y la sequía, los convenios sobre diversidad biológica y las convenciones sobre los sitios Ramsar. Esto implicó que a nivel nacional nosotros comencemos también a generar nuestra propia propuesta. La Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial tienen consagrado nuestro derecho ambiental y el manejo del uso de la tierra con fines sociales. Y lo vamos a ver ahora más adelante. Pero por otro lado hay otras leyes complementarias para que nos vayamos ubicando, leyes nacionales, que son todas de presupuestos mínimos, que significan que deben ser cumplidas en todo el ámbito de nuestra patria y respetando determinadas pautas en materia de conservación ambiental. Esas leyes algunas de esas leyes son las leyes de parques nacionales, monumentos y reservas naturales,
la Ley General del Medio Ambiente, que es la ley madre, la Ley de Bosques Nativos y la Ley Nacional de Protección a los Glaciares. Podríamos decir que esta es una estructura jurídica básica de nuestra legislación ambiental a nivel nacional. En particular, la Constitución Nacional consagra en su artículo 41 el derecho ambiental. Y ese artículo 41, lo vamos a recordar, dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras. Y tienen un deber de preservarla. Y por otra parte, el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Y complementa este artículo 41 que consagra el derecho ambiental, el artículo 43, que es el derecho a peticionar. Esto es lo que establece nuestra Constitución Nacional, consagrando el derecho ambiental. Por otra parte, la Ley 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos y Reservas Naturales es la que establece los procedimientos para la declaración de parques nacionales, monumentos naturales o reservas nacionales de aquellas áreas del territorio nacional que por sus extraordinarias bellezas o riquezas en flora o fauna autóctona o en razón de un interés científico determinado, deben ser protegidas y conservadas para investigaciones científicas, educación y goce de las presentes y futuras generaciones. Cuando habla la ley que establece los procedimientos para la declaración de parques nacionales, monumentos, etc., está definiendo que fundamentalmente vamos a tener que tener cartografía para poder volcar todos estos elementos. En este caso tenemos una imagen que muestra una cartografía del Parque Nacional Nahuel Huapi, con su caracterización hídrica, la indicación de dónde están los cordones montañosos de la cordillera, las cuencas de escurrimientos de los diferentes lagos y cursos de agua, caminos interiores, áreas, etc. O sea que la ley, cada vez que va a definir un parque nacional, necesita apoyarse en cartografía. En este caso, el Parque Nacional Nahuel Huapi. Acá cerquita tenemos el Parque Nacional Predelta. También necesitó de cartografía para ser definido. En el caso de la ley de bosques nativos, es una ley que protege los bosques y los clasifica por su nivel de conservación, estableciendo límites al desmonte y tiene en cuenta los intereses de las comunidades indígenas. Su principal instrumento normativo es la realización por parte de cada una de las provincias que adhieren a esta ley provincial del ordenamiento territorial de los bosques nativos, que queda expresado a través de la cartografía. En ese ordenamiento territorial del bosque nativo clasifica y cartografía los bosques en tres categorías de grado de conservación. El color rojo es la categoría 1, que requiere un alto grado de conservación. En color amarillo, la categoría 2, que requiere un mediano grado de conservación. Y en categoría 3, de bajo nivel de conservación, el color verde. En el caso de la provincia de Santa Fe, la provincia, a través de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, realizó un mapa para el ordenamiento territorial del bosque nativo en esta provincia, junto con el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, que es el que se muestra en la imagen. Esa ley fue la 13.372,
y fue reglamentada por el decreto 5242 del año 2014. Y más luego existió otro decreto del año 2019 para la actualización de ese bosque nativo, de ese ordenamiento, de esa cartografía. Pero lo cierto es que en el decreto, en la ley 13.372, exterioriza en su artículo 1 lo siguiente: apruébese el mapa de ordenamiento de los bosques nativos de la provincia de Santa Fe, que forma parte de la presente ley como anexo, conforme la cartografía por departamento y con la indicación de partidas parcelarias que se acompañan en los términos y a los fines de cumplimentar las disposiciones de la ley 12.366 y la ley nacional 26.331. La ley 12.366, acotamos, que es la que suspende la tala rasa, el desmonte y la quema de los bosques nativos o especies exóticas. Pero lo cierto es que esta ley 13.372 expresa con claridad que la cartografía se hace por departamento y con la indicación de partidas parcelarias, porque la información de la base catastral, que contiene la base del catastro, es la única que puede vincular múltiples aspectos físicos, jurídicos y evaluatorios con las leyes vigentes y en particular con las leyes ambientales. O sea que ya estamos hablando del concepto agrimensural y catastral en esta ley. Pero fíjense otro hecho interesante. En el decreto 3464 del año 2019, en uno de sus ítems, habla de las metas cartográficas. Habla de la escala 1 en 100.000, de la exactitud global que tienen que tener las representaciones y la identificación, perdón, de las coberturas del bosque nativo según una resolución del COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, que establece parámetros de extensión superficial de cada bloque vegetativo, de la cobertura de la copa y de la altura de los mismos. O sea que esta ley de ordenamiento territorial del bosque nativo es como una ley guía para nosotros, en la cual establece una clara relación entre la agrimensura y el ambiente. O sea, ¿cuál es la contribución que nosotros como profesionales de la agrimensura o nuestra profesión hace a la política medioambiental? Otro tema está vinculado, por ejemplo, con el monitoreo y control del fuego y quema de pastizales. Esta ley del año 2009, la 26.562, establece presupuestos mínimos de protección ambiental para controlar las actividades de quema en el territorio de Argentina, busca prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad pública. Y otra ley complementaria del año 2012, la 26.815, también establece presupuestos mínimos en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito territorial nacional. Pero lo cierto es que en el año 2022, época de incendio de nuestras islas, que están acá enfrente de Rosario, la CONAE, la Comisión Nacional de Investigaciones Aeroespaciales, monitoreó los incendios que afectaban distintas zonas del país, como por ejemplo en la provincia de Córdoba, estableciendo para los de la provincia de Córdoba zonas de riesgo socioambiental. Y en el delta del río Paraná estimó áreas quemadas y mapas de calidad de aire que demostraban cómo el humo generado por la quema de la vegetación afectaba el aire en zonas urbanas como la ciudad de Rosario. Entonces, acá tenemos una imagen ya constituida en una imagen cartográfica, pero proviene de una imagen satelital que fue procesada, en la cual definía las áreas de quema. Y esto fue elaborado por la CONAE en el año 2022 para el monitoreo del fuego en las islas. Otra ley nacional, la 26.639, la Ley Nacional de Protección de Glaciares.
La norma define un régimen de presupuestos mínimos como las anteriores para prevenir y preservar los glaciares del ambiente periglaciar, o sea, todo lo que es el perímetro de los glaciares, digamos, con el objetivo de preservar estas reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, para la protección de la biodiversidad y también como fuente de información científica y como atractivo turístico. Cabe agregar que los glaciares constituyen bienes de carácter público y como tal se cartografían. Este es el caso de una cartografía de la provincia de Santa Cruz, donde están definidos los glaciares que están en la zona del lago Viedma, el lago Argentino, etc. Y llegamos entonces a la ley madre que tenemos en la nación, que es la Ley General del Ambiente, en la cual establece en su artículo primero los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable del ambiente, la preservación y la protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. El artículo 2 de la ley establece los objetivos de la misma. Y en esos objetivos está asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas y promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras en forma prioritaria. Y el artículo 3 indica que regirá en todo el territorio de la nación. Pero hay que fijarse en realidad que esta ley, la Ley General del Ambiente a nivel nacional, promueve el mejoramiento de la calidad de vida. Tiene una relación directa con los procesos de urbanización en los cuales nosotros participamos en forma directa. Por eso vamos a destacar este concepto del mejoramiento de la calidad de vida. Si las urbanizaciones nuevas que se planifican garantizan calidad de vida, estaremos cumpliendo un objetivo socioambiental entre todos. Pero esta Ley General del Ambiente se basa en una serie de principios, como el principio de congruencia, el de prevención y otros como son el precautorio, el de responsabilidad, sustentabilidad, subsidiariedad, solidaridad, cooperación y equidad intergeneracional. En particular, el principio de congruencia plantea que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley. En caso de que así no fuera, este prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si la provincia establece que los espacios verdes de una urbanización deben ser del orden del 10%, los municipios y comunas no pueden legislar sus normas definiendo que los espacios verdes sean menores a ese 10%. O sea, tiene que haber criterios de congruencia desde abajo hacia arriba. O sea, una vez que se definen los criterios generales por la provincia, municipios y comunas los deben respetar. O sea que este caso sería de aplicación, por ejemplo, para los espacios verdes en las urbanizaciones. Siguiendo con las urbanizaciones, vamos a ver cómo se aplica con el principio de prevención. Este principio dice que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden
producir. En este caso, en el principio de prevención y en los procesos de urbanización en particular, tenemos el caso de la implementación de los reservorios hídricos, que son retardadores para las lluvias de gran intensidad, porque al estar alterado el ciclo del agua a nivel general, por los procesos de impermeabilización de la tierra, el agua corre sin escurrirse como lo hace en su ciclo natural y termina produciendo determinados niveles de inundación. Entonces, los retardadores hídricos en las urbanizaciones responden al principio de prevención. Otro concepto que responde al principio de prevención en las urbanizaciones son las plantas de tratamiento de líquidos cloacales a los fines de prevenir procesos de contaminación ambiental en suelo y subsuelo. En el caso del principio precautorio, o sea, de no tener información, por ejemplo, con respecto al agua de subsuelo, es válido la existencia de plantas de tratamiento de agua potable para agua potable, siempre en los procesos de urbanización que estamos planteando. Y para el caso, por ejemplo, de la sustentabilidad, para que un desarrollo urbano sea sustentable, por ejemplo, debe garantizar la transitabilidad y continuidad de su traza urbana con anchos oficiales que estén en el orden de los 20 metros, para que se puedan instalar todos los servicios que correspondan, para que no haya accidentes, para que se puedan hacer las calles doble mano, etcétera, etcétera. Bueno, el artículo quinto de esta ley, de la Ley General del Ambiente, plantea que para los distintos niveles de gobierno deberán tener en cuenta el cumplimiento de los enunciados de esta ley. O sea, cada proyecto u obra que se realice en el ámbito nacional, provincial, municipal o comunal, siempre debe tener en cuenta la problemática de una gestión ambiental adecuada. El artículo 6 desarrolla el concepto de presupuesto mínimo, que ya lo mencionamos varias veces en esta charla, y dice específicamente que se entiende por presupuesto mínimo el que está establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. Los textos son bastante este, duros en cuanto a su redacción, pero bueno, dicho de otra manera, lo que está planteando acá es que los presupuestos mínimos son parámetros que se plantean en las determinadas leyes de mínima para la conservación del ambiente y tienen que ser aplicados en todo el territorio nacional. En particular, en su contenido debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, manteniendo su capacidad de carga y, en general, garantizar la prevención y el desarrollo sustentable. ¿Qué es esto de la capacidad de carga? Vamos a comparar el río Paraná con el arroyo Ludenia. El río Paraná tiene una gran capacidad de carga de líquidos residuales. O sea, uno puede vertir una gran cantidad de líquidos residuales en el río Paraná que se van a terminar diluyendo. Pero no ocurre lo mismo en nuestro arroyo Ludenia ni en nuestro arroyo Saladillo. La misma carga que uno puede echar en el Paraná y el Paraná la soporta, esa carga no la va a soportar el arroyo Ludenia. Y a eso me refiero con este concepto de capacidad de carga. Entonces, deberán ser respetados cada uno de los sistemas ecológicos a fin de mantener su capacidad de carga. También la ley desarrolla cuáles son los instrumentos de la política y de la gestión ambiental, planteando
los que se ven acá en pantalla: el ordenamiento ambiental, la evaluación de impacto ambiental, sistema de control sobre actividades antrópicas, la educación ambiental, sistemas de información ambiental y régimen económico de promoción del desarrollo sustentable, que no es un tema menor, más en este momento que estamos pasando en nuestro país. Régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. Bueno, pero vamos a hacer hincapié fundamentalmente en el ordenamiento ambiental del territorio, que es lo que establece con nosotros eh, la Ley General del Ambiente, con las contribuciones que el agrimensor puede realizar. Entonces, define en su artículo 10, la Ley General del Ambiente define el proceso de ordenamiento ambiental. Define un proceso de ordenamiento ambiental y dice que tiene que tener en cuenta aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos. Todos estos elementos de la realidad local, regional y nacional, asegurando un uso ambientalmente adecuado de los recursos, posibilitando la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizando una mínima degradación y promoviendo la participación social en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable. La verdad que desde el punto de vista teórico es una definición bárbara, pero para quienes en algún momento hemos tenido la posibilidad de trabajar en, vamos a decirle, planes de ordenamiento territorial en alguna comuna o en algún conjunto de distritos, no pensábamos en tantas variables, pensábamos en una organización del espacio físico territorial donde deben desarrollarse algunas actividades. Pero al momento de definir esa organización del espacio físico, deben ser tenidos en cuenta estos parámetros, que son los que van a condicionar el desarrollo en general de la sociedad, y para que ese desarrollo sea sustentable y armónico en su conjunto entre la economía, lo social y el ambiente, debemos tener información de calidad cuyo principal proveedor va a ser el catastro. En artículos subsiguientes define esta ley lo que es la información ambiental, la evaluación de impacto ambiental, las competencias judiciales, la educación ambiental, la participación ciudadana, etc. En particular, con la información ambiental, cabe destacar que no hay sistema de información ambiental posible que no esté basado en la base, sobre una base parcelaria. Para que un sistema de información ambiental sea válido, debe estar basado en información parcelaria, basado en información catastral, donde cada parcela tenga su atributo físico, jurídico, evaluatorio y ambiental, para que los planes ambientales de gestión ambiental se puedan desarrollar con éxito. Con respecto al último punto que acá está planteado, el de participación ciudadana, podemos decir que la participación ciudadana deberá asegurarse en todos los procedimientos de evaluación de impacto y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular en la etapa de planificación y evaluación de resultados. O sea que tengamos en cuenta que en los planes de ordenamiento territorial debe haber participación ciudadana para validar estos planes, estos programas. La participación ciudadana expresada a través de entidades intermedias y de los mismos pobladores de una determinada localidad, de manera ordenada, pueden dar pautas generales para que nuestro POT, para que nuestro plan de ordenamiento territorial sea exitoso. De ahí a rescatar este concepto de participación ciudadana que está planteado en la ley, que se plantea para los procesos de ordenamiento ambiental del territorio. Bueno, dicho todo esto de la Ley General del Ambiente de la República Argentina, vamos a ver una definición de ordenamiento ambiental del territorio que elaboró la Agencia Española para el Desarrollo Sustentable,
y lo define como un sistema de elementos técnicos y administrativos que están encaminados a regular y controlar el uso y transformación integral del territorio. Por eso fue mi esfuerzo al comenzar esta charla, esta disertación, esta jornada, de hablar un poco de cómo se fue transformando el territorio desde la prehistoria, la edad antigua hasta nuestros días. Esto no se planteaba antes, ahora lo estamos planteando, ¿no? Y ese sistema para regular y controlar el uso y transformación del territorio tiene como objetivo desarrollar y mejorar las condiciones del mismo para las funciones sociales y económicas a que está destinado el territorio, en correspondencia con las condiciones ambientales. Esa es la finalidad de un plan de ordenamiento ambiental del territorio, de un programa. En realidad, el ordenamiento ambiental del territorio tiene que ser un sistema, ¿m? De elementos técnicos que regule y controle el uso y transformación del territorio. Y tengamos en cuenta que no es solamente urbano, sino que se concreta en los ámbitos nacionales, provinciales y municipales, tanto urbano como rural, y su contenido fundamental es la estructuración del espacio físico. Cuando hablamos de la estructuración del espacio físico, la única manera que tenemos de exteriorizarlo es de representarlo a través también de un sistema cartográfico. No hay otra forma de representarlo. Esta definición fue realizada por este señor, Carlos Rodríguez Otero, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, allá por el año 2002, o sea, 20 años, 22 años atrás, y hoy todavía tiene vigencia. Cada vez que doy una charla la traigo porque es una definición muy interesante y representativa de lo que es el ordenamiento del territorio, y que fundamentalmente está basada en la estructuración del espacio físico, y la estructuración del espacio físico para poder exteriorizarse requiere de un sistema cartográfico que puede ser implementado a través de un GIS, de un sistema de información geográfica. Bien, y acá aparece nuestras limitaciones al derecho de propiedad, con el artículo 1970 del Código Civil y Comercial. Este artículo es del nuevo Código Civil y Comercial, que anteriormente era el artículo 2611 del viejo Código Civil y Comercial. Habla de las normas administrativas y plantea que las limitaciones impuestas al dominio privado, o sea, limitaciones al dominio privado en el interés público, están regidas por el derecho administrativo, por el derecho administrativo local. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. De ahí es que nosotros, en nuestros planos de mensura, representamos siempre limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público, que se expresan a través de las servidumbres, de las restricciones, de las afectaciones, de la identificación de los canales, de los ductos, de la afectación por diferentes obras, etcétera, etcétera. Esta es nuestra relación directa dentro de nuestras incumbencias específicas, que cuando nosotros ejecutamos un plano de mensura en el cual aparecen limitaciones al derecho de propiedad, no estamos haciendo más que definir estas limitaciones al dominio privado en el interés público, y que se hacen al solo efecto de garantizar una buena calidad de vida para todos. Entonces acá vemos una evolución conceptual del derecho de propiedad,
que nada tiene que ver con aquel derecho de propiedad de la civilización romana, ¿no es cierto?, que fue la que empezó a incorporarlo, sino que este derecho de propiedad, en el marco de nuestra Constitución Nacional, del artículo 41, trae aparejado un concepto que podría enunciarse como que la propiedad empieza a tener limitaciones de carácter ambiental en busca de un desarrollo sostenible, armonizando los intereses particulares y el interés público ambiental. O sea, el objeto de este artículo es el que la propiedad tenga limitaciones en busca de un desarrollo sostenible donde se armonicen los intereses particulares y el interés público ambiental. Y que nosotros tenemos la obligación de exteriorizarlo en nuestros planos de mensura, que están realizados tomando como base la información parcelaria de nuestros catastros. Bueno, después de toda esta charla genérica de introducción, vamos al tema que nos planteamos al principio de esta charla, que es el de la contribución de la agrimensura a la gestión ambiental del territorio. Hay diferentes actividades en las cuales esto se manifiesta. Eh, yo hice una clasificación en 5 de ellas, puede haber más, menos, depende del criterio que cada uno aplique, pero podemos citar como ítems la planificación y el ordenamiento territorial, la preservación de los recursos naturales, el monitoreo ambiental, la gestión en desastres naturales y la investigación científica. En todos estos puntos podemos contribuir desde la agrimensura a la gestión ambiental del territorio. Veamos cómo. ¿Qué ítem podemos desarrollar en la planificación y ordenamiento territorial? Primero, indispensable utilización y manejo de la información catastral. Más allá de los parámetros físicos, siempre se necesita saber quiénes son los propietarios para cualquier estudio de impacto ambiental donde se van a fijar responsabilidades en el manejo precisamente de cada actividad antrópica. Relevamiento de aspectos planimétricos, relevamientos de detalle que se necesiten, relevamiento de la infraestructura existente, relevamiento de aspectos hídricos generales, temas indispensables para realizar tareas de planificación y ordenamiento. El desarrollo de los sistemas de información para poder procesar de una manera digital, ágil y dinámica, utilizando algunas ideas de la inteligencia artificial de cómo planificar y ordenar el territorio. La confección de cartas temáticas y, tema no menor, la generación de normas de gestión para el uso del suelo. Que por ahí no estamos muy cancheros, pero cada vez que nos enfrentamos a un problema, a un programa de ordenamiento territorial, tenemos que terminar generando las normas de gestión para el uso del suelo y tienen un lenguaje esencialmente cartográfico. Esa es nuestra ventaja desde el punto de vista profesional con otras profesiones que trabajan en el ordenamiento territorial. Y desde ya la incorporación de la dimensión ambiental en el catastro. Bueno, la imagen esta es una imagen tomada del ECOM, del Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario, donde muestra, es una imagen cartográfica, como lo venimos planteando, y muestra las zonas residenciales y su relación de localización con los principales cursos de agua que hay en nuestra región. Esta segunda imagen, tomada del CIGIT, muestra también las áreas residenciales y su relación con la red vial principal de la región. Tengamos en cuenta que cada espacio geográfico está asociado a un bioma específico, en este caso el de la llanura pampeana, y a su infraestructura estructurante,
determinando la línea base ambiental del mismo. O sea, cada vez que vamos a encontrarnos con un proceso de ordenamiento territorial, vamos a tener el bioma específico y una infraestructura que va a estructurar las posibilidades de urbanización de esas tierras rurales o naturales. Esto de la línea base ambiental lo aclaramos brevemente, es para cada localización en particular, cada uno de estos parámetros tiene una expresión este, cartográfica y conceptual, conceptual y cartográfica. Por ejemplo, el clima, la geología, la geomorfología, suelos, hidrología, evapotranspiración, flora, fauna, biota acuática, áreas forestales y paisaje. También hay elementos culturales que están expresados a través de las áreas de reserva, del arbolado público, de los sistemas de producción agropecuaria, de la infraestructura y los servicios existentes, de cómo es el transporte. Hoy, lamentablemente, vimos una noticia en el diario de un accidente en la Ruta 21, a la altura de la localidad de General Lagos, que falleció un motociclista. Y bueno, ¿cómo está ahí la Ruta 21? Quien alguna vez transita la Ruta 21 entre Pueblo Ester, y Arroyo Seco, puede darse cuenta fácilmente de que está sujeta a cualquier tipo de accidente en cualquier momento. Bueno, un elemento como para tener en cuenta en los procesos de ordenamiento territorial, de energía, los niveles de ruido, patrimonio arqueológico, demografía, etcétera. Y esta línea base ambiental dispone, de última, una vez analizado todos estos temas, la disponibilidad de los recursos naturales para el desarrollo de una determinada área. En el ítem de conservación y gestión de recursos naturales, la contribución de la agrimensura a la gestión ambiental está fundada en la identificación de recursos naturales, como ser bosques, humedales, cuerpos de agua y áreas con biodiversidad significativa a través de la correspondiente cartografía temática. Y también con la generación de información catastral que resulte esencial para las actividades de gestión con el objeto de la conservación de estos recursos básicos como el agua, el suelo, el aire y la biodiversidad. Y finalmente, cuando uno pone a jugar todos estos elementos a través de un GIS o a través de prácticas de inteligencia artificial, llega a los mapeos de áreas críticas para la conservación de flora y fauna, la identificación de los corredores ecológicos y la planificación de las áreas protegidas. Tenemos el caso de la distribución de los biomas en la Argentina, como caso muy global, donde están planteados, por lo que vemos acá, 10 biomas. Pensemos que en cada bioma podemos encontrar diferentes recursos naturales. Algunos los tenemos asumidos, otros no, pero tenemos los suelos, las rocas de aplicación, los minerales, el petróleo, el agua dulce, que no es menor, los diferentes tipos de clima, la radiación solar y los bosques. Entonces, también se pueden trabajar con otros tipos de estudios que van a poner de manifiesto otro tipo de cartografía, como por ejemplo lo que se ve en la imagen, que están vinculados al grado de artificialización del medio natural por la agricultura o por la ganadería. Otra actividad importante es la de monitoreo ambiental, basada en la implementación de tecnologías como la teledetección y los sistemas de información geográfica para el control ambiental de los siguientes ítems. Primero, A. Vigilancia de cambios en el uso del suelo, que tienen que estar muy bien localizados, o sea, geoposicionados. La deforestación, la urbanización, la calidad del agua y evaluación del estado ambiental a partir de la información capturada con el objeto de tomar decisiones adecuadas para la gestión ambiental. Esto lo podríamos entender si vemos esta cartografía de distribución de arsénico en suelo en la provincia de Buenos Aires, donde se cartografía puntualmente diferentes niveles de la concentración del arsénico en suelo y se establece cuáles son los niveles que son aceptables y cuáles no, o bien de procesos de contaminación atmosférica en el Gran Buenos Aires,
que hacen referencia a la presencia de óxido de nitrógeno en la atmósfera. El Tropomi, que ven ahí, es un satélite y una técnica de captura de esta información. Pero bueno, acá se ve un gráfico de cómo sería la dispersión de la contaminación atmosférica a partir del Gran Buenos Aires. Otra actividad es la gestión de riesgos y desastres naturales a través de la obtención de datos espaciales y producción de mapas temáticos detallados que resultan fundamentales para evaluación de riesgos, la respuesta ante emergencia como ser las inundaciones, los deslizamientos de tierras y eventos climáticos extremos y finalmente la planificación de las evacuaciones. Para aquellos que no tienen tantos años, les cuento que tiempo atrás, cuando se inundó la ciudad de Santa Fe, como pueden ver en la imagen, el estadio de Colón de Santa Fe totalmente inundado, y otra cartografía del área también donde quedaban comprometidas las localidades de Santo Tomé, Colastiné Norte, San José del Rincón, Arroyo Leyes, etcétera, por las inundaciones y el desborde del río Salado y sus diferentes impactos en la hidrografía de la zona. Les cuento que el rol que tuvo Catastro de la provincia en ese caso fue recontra importante, porque a partir de definir la altura con que el agua invadió las calles y afectó diferentes propiedades, pudo haber resarcimiento social para los habitantes de las áreas inundadas. O sea que ahí había que definir con la cartografía parcelaria quiénes eran los propietarios de esas áreas y manzanas que estaban inundadas. También, desde el punto de vista profesional, la agrimensura puede darle apoyo a la investigación científica. Planteamos acá que la información catastral y de los SIG es utilizada por investigadores ambientales para entender patrones espaciales y temporales en el medio ambiente tales como deforestación, erosión del suelo, pérdida de hábitat, fenómenos naturales extremos, dinámica de los ecosistemas y efectos del cambio climático. Estos datos son fundamentales para la investigación científica y la toma de decisiones para la formulación de políticas ambientales. Al respecto vamos a ver dos imágenes. La primera que vemos acá es una imagen del mapamundi del clima hacia lo que se estima el año 2100. La fuente de elaboración es la NASA. Invierte en saber cómo se va a calentar el mundo, nuestro planiferio, nuestra Tierra única que cada vez tiene más habitantes, hacia el año 2100. Y a partir de ahí evaluar qué consecuencias socioambientales van a ocurrir. Este es otro ejemplo de otra escala, ¿no es cierto? Apoyando tareas de investigación. En la República Argentina hay gente que se dedica al estudio de la variabilidad de los hielos antárticos. En particular pertenecen a la Dirección Nacional del Antártico del Instituto Antártico Argentino y estudian la evolución y movilidad de los hielos antárticos. Como consideraciones finales y para ir terminando la charla, vamos a tratar de ordenar estos conceptos que hemos visto y llevarlos al campo profesional. Podríamos decir que la agrimensura proporciona la base geoespacial necesaria para la gestión ambiental integral, contribuyendo a la conservación de los recursos naturales, la mitigación de riesgos naturales, la comprensión del cambio ambiental global y la planificación territorial sustentable, siempre basado y a través del catastro territorial. Y finalmente, planteamos que un catastro territorial actualizado garantiza la seguridad en el tráfico inmobiliario, la equidad contributiva territorial, el conocimiento de la infraestructura de servicios y la información básica para la gestión ambiental sustentable.
Como eslogan de esta charla podemos decir, y para finalizar, que no hay gestión ambiental sin ordenamiento del territorio y no hay ordenamiento del territorio sin catastro territorial actualizado. Espero que esta conferencia sea sea de utilidad para ustedes. He tratado de hacerla en el término de mis 60 minutos que me planteé para exponer, para no producir desgaste, pero fundamentalmente para expresar esto que decimos acá. No hay gestión ambiental sin ordenamiento del territorio y no hay ordenamiento del territorio sin catastro territorial actualizado, en el cual nosotros somos uno de sus principales actores. Muchas gracias por la atención.